Buenos días con todos. En esta oportunidad hablaremos acerca de la historia de la ingeniería. Comenzaremos con los antecedentes históricos de la ingeniería. Su origen. El origen de la ingeniería se puede considerar de forma empírica y por la necesidad que tenía el hombre de conseguir sus alimentos y protegerse. A partir de ello se inicia la creación de un mundo artificial. En cuanto a su evolución, la creación de artefactos o mejoramiento de ellos para resolver distintas situaciones con el objetivo de encontrar una mejor comodidad, tranquilidad y seguridad, conformaron la base para la evolución de la ingeniería, transformando así el mundo y el estilo de vida. El desarrollo de la ingeniería. La ingeniería ha pasado por diferentes desarrollos. Al principio, el hombre aplicaba su ingenio para subsistir, su motivación se basaba en la supervivencia. Pero con el desarrollo de la ciencia, el hombre tuvo la posibilidad de perfeccionar su ingenio y llevar a cabo procesos innovadores, haciendo un mundo un espacio más cómodo. Y con ello vamos a evaluar diferentes etapas. Comenzaremos con la prehistoria. En esta época se caracteriza por la aparición de los elementos y herramientas desarrollados y se divide en edad de piedra y edad de los metales. Luego tenemos a la Edad Media. Fue una época de crecimiento y desarrollo, tanto en la alfarería, construcción, herrería y creación de prendas y tejidos en general. El hombre apoya estos desarrollos en las ciencias de matemáticas, geometría y astronomía y perfecciona sus creaciones técnicas y tecnológicas. Luego tenemos la Edad Media. La Edad Media, el desarrollo más importante en esta época fue la implementación de la fuerza hidráulica. La Edad Moderna. En este periodo se da inicio a la revolución científica e industrial. En esta época todo se fundamenta en la técnica y en la ciencia, y fue uno de los periodos donde aparecieron obras mecánicas que dieron avances a la tecnología. Y finalmente la Edad Contemporánea, que comprende desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. En esta época se caracteriza por el gran avance tecnológico que tuvieron muchos países en el mundo. Surge en áreas específicas de conocimiento en ingeniería, como telecomunicaciones, aeronáutica, aeroespacial, genética y robótica. Bueno, ahora pasaremos a hablar acerca de la tecnología y la ingeniería. Bueno, desde su aparición, ¿no?, de la tecnología, el hombre se ha enfrentado a una serie de dificultades que han complicado su vida, pero gracias a su propio ingenio ha podido superarlas. Entonces, en este apartado tenemos a la tecnología empírica, a la tecnología avanzada, a la tecnología industrial y a la tecnología contemporánea. Para la primera parte, acerca de la tecnología empírica, bueno, trata acerca de las diversas herramientas que utilizó el hombre en la época de la prehistoria, como las herramientas de piedra, las lanzas elaboradas con madera afilada y piedra, ¿no? Hachas de piedra, entre otros. Ahora, para la tecnología avanzada, esta tecnología surge en la Edad Antigua. Además, trajo otras tecnologías más avanzadas, tales como las construcciones de plataformas deslizantes fabricadas con grandes troncos, construcción de pirámides. Además, también en esta época nacen las ciencias. Por tanto, contar y calcular les permite complementar el conocimiento empírico de la época anterior y basar su experiencia en prácticas exactas para alcanzar el perfeccionamiento. Ahora, la tecnología industrial. Esa tecnología surge en la Edad Moderna debido a que aparece la revolución industrial. Como resultado, surge la ingeniería industrial, que da origen a la tecnología textil. El vapor, la madera, los metales y la evolución de la rueda dieron trascendencia a la tecnología industrial. Entonces, la tecnología industrial permitió diseñar y construir máquinas para perfeccionar las técnicas de producción, a la vez que procesos industrializados puedan mejorar entonces el nivel de cada día. Bueno, ahora la tecnología contemporánea, ¿no?, que vendría a ser la última. El mundo contemporáneo, de por sí, goza de todos los desarrollos tecnológicos y científicos. La aplicación de teorías científicas y sus pruebas han permitido que puedan complementarse y generar conocimientos y técnicas viables de aplicación efectiva. Entonces, estos aportes desde la ingeniería han transformado al mundo por iniciativa propia del hombre o simplemente como una consecuencia de la búsqueda de solución a los problemas que ha tenido para enfrentar por las adversidades del mundo natural. Ahora vamos a hablar acerca de los conocimientos aplicados en la ingeniería. Bueno, lo primero sería conocimiento empírico en la ingeniería antigua y lo segundo, conocimiento científico como base de la ingeniería. Bueno, para la primera parte, como se ha descrito, antes el hombre ha tenido ingenio y creatividad para desarrollar herramientas y artefactos que le permitan solucionar las dificultades que se presentaron en su época. Por ello, tuvo que aplicar diversas técnicas para generar conocimiento, inicialmente de forma artesanal, por prueba y error y sentido común, que convirtió en experiencia para aprovechar al máximo los recursos naturales. Ahora, acerca del conocimiento científico como base de la ingeniería, bueno, la diferencia entre los ingenieros de la antigüedad y los de la edad moderna y contemporánea es el progreso del conocimiento sobre el que fundamenta todos sus desarrollos.
Con el surgimiento de las ciencias y el método científico, el trabajo ingenieril se orienta a buscar soluciones más eficaces y eficientes. Por lo tanto, la diferencia con la ingeniería antigua, aunque soluciona necesidades similares, radica en la utilización de la ciencia, porque el conocimiento científico le ofrece información que garantiza un nivel mayor de garantía y precisión para diseñar mejores soluciones a los problemas. Bueno, ahora hablaremos sobre los personajes y lugares en el desarrollo de la ingeniería. Con el pasar del tiempo transcurren hechos y acontecimientos importantes en todos los aspectos como políticos, culturales, sociales, entre otros, que forman parte de la historia de un país. Cada uno de estos sucesos tiene protagonistas que se destacan por su actuación y aporte en las diversas áreas, logrando jugar un papel fundamental en el desarrollo de una nación. En esta oportunidad, como ya lo habíamos mencionado, hablaremos sobre la vida y obras importantes, personajes históricos, por su desempeño y acciones que lograron ocupar un lugar importante dentro de la industria ingeniera. En la ingeniería egipcia, los egipcios tenían a su disposición excelentes canteras de piedra y un buen sistema de transporte a través del Nilo. Todos ellos le permitió convertirse en el primer pueblo capaz de construir en piedra a gran escala, como fue el caso de los templos y las pirámides. En la ingeniería mesopotámica, los primeros ingenieros fueron arquitectos que construyeron muros para proteger las ciudades y contribuyeron los primeros edificios, para lo cual utilizaron algunas habilidades de la ingeniería. Las civilizaciones mesopotámicas fueron las promotoras de la ingeniería hidráulica, sanitaria, industrial, militar y geotécnica. En la ingeniería griega, mira, su mayor contribución fue descubrir que las naturalezas tienen leyes generales de comportamiento, las cuales se pueden describir con palabras. Además, está la ventaja de la geometría euclidiana y su influjo en la técnica. En la ingeniería romana, utilizó la ingeniería civil. Fue uno de los pilares básicos sobre los que se construyó los imperios romanos. Aunque las vías eran comunes, los romanos mejoraron su diseño y perfeccionaron sus construcciones, de manera que duraron muchos siglos y algunos tramos aún se encuentran al día de hoy en perfectas condiciones. En la ingeniería europea y oriental, en la ingeniería contribuyó la invención de los anteojos y el incremento de considerables en las obras impresas en Europa en el siglo XV. Y en el Oriente, una de las más grandes realizaciones de todos los tiempos fue la Gran Muralla China. La ingeniería renacentista, los ingenieros del Renacimiento levantaron fortificaciones, proyectaron canalizaciones de ríos, idearon ingenios y máquinas y viajaron descubriendo territorios y ciudades mediante la imagen y la palabra. La ingeniería en la revolución industrial. La ingeniería es un concepto que emergió de las revoluciones industriales. Estas fueron unas épocas de cambios drásticos y transformaciones de herramientas manuales y cosas hechas a manos a bienes producidos, masivamente fabricados por máquinas. La ingeniería a partir del siglo XX. En el siglo XX, la ingeniería juega un papel fundamental en el desarrollo económico de los países. Los ingenieros aplican la ciencia y la tecnología para mejorar la infraestructura que permite el aumento de riquezas y del nivel de vida de la población. La sociedad disfruta de grandes conquistas de la ciencia y la tecnología. Futuro de la ingeniería. La ingeniería es una de las áreas más valoradas de la industria, ya que es una especialidad necesaria para la aplicación de técnicas específicas. La ingeniería del futuro es aquella en la que las técnicas y los conocimientos específicos del área trabajan conjuntamente con la tecnología. Los ingenieros están capacitados para desarrollar soluciones y asumir la responsabilidad de ejecutar proyectos en diferentes sectores. Para que estos profesionales adopten soluciones más prácticas y eficaces, es importante estar siempre al día en los avances de la tecnología y la innovación en el sector. Continuando con los aspectos interesantes, La ingeniería de Sumeria. El pueblo sumerio construyó canales, caminos, templos y murallas que constituyeron los primeros trabajos de ingeniería del mundo. El desarrollo tecnológico sumerio fue consecuencia de tres necesidades:
En primer lugar, las frecuentes guerras entre las ciudades demandan el desarrollo de armas como el carro de ataque, murallas de defensa y petos para la protección personal. En segundo lugar, el efecto de las condiciones climatológicas impulsó el desarrollo de la irrigación y por ser Mesopotamia un territorio consistentemente plano, los canales funcionaban sobre la base de represamiento mediante largos diques de pequeña altura y por la inoportunidad de las crecidas de los ríos al principio de la primavera, el agua tenía que ser almacenada para regar los terrenos. Finalmente, la creación sumeria de la ciudad. Los únicos materiales abundantes proporcionados por la naturaleza eran la arcilla, la caña y el asfalto. La arcilla mezclada con paja o estiércol garantizó la obtención del elemento fundamental, el adobe. Los primeros adobes eran simplemente bloques más o menos regulares modelados a mano. Después se utilizó el ladrillo y erigieron grandes templos y palacios decorados con mosaicos de terracota colorada. La ingeniería de Egipto. Los ingenieros del antiguo Egipto intentaron construir las estructuras más altas, amplias y perdurables que se hayan visto. Sus palacios, templos y tumbas fueron diseñados como símbolos de un poder triunfal y eterno. Los trabajos más conocidos de los constructores egipcios son las pirámides. El diseño de las pirámides evolucionó a partir de las tumbas conocidas como mastabas. La primera pirámide escalonada de Saqqara en realidad son 6 mastabas, construida una encima de otra. Para pasar de la forma de la pirámide escalonada a la forma tronco piramidal, los ingenieros egipcios debieron definir la pendiente estable de la mampostería de grandes piedras asentadas en seco. Para lograr su propósito, los egipcios requirieron enormes cantidades de piedra caliza provenientes de canteras en el Alto Nilo. Los bloques de piedra fueron llevados al lugar por un terraplén construido especialmente para ese fin, mediante el uso de cuerdas, palancas, rodillos, cuñas de madera, rampas de tierra y cinceles de bronce. Los egipcios no conocieron la polea y construyeron la pirámide con una increíble precisión geométrica y con un ajuste entre las piedras que es solo superior en las obras de los incas. La mayor, conocida como la Gran Pirámide o Pirámide de Keops, está construida con más de 2 millones de bloques de piedra caliza que tienen un peso aproximado de 2,5 toneladas cada una, y se dice que para construir la Gran Pirámide se requirió el trabajo de 100.000 hombres que trabajaron durante 20 años. Ahora les paso con mi compañero. Para empezar, remontémonos a los orígenes de la ingeniería. En esta ocasión, la ingeniería nace debido a una necesidad, la necesidad del ser humano de desarrollar dispositivos y estructuras para aprovechar y utilizar los recursos naturales. Esta necesidad surge de dos necesidades más: necesidad de transformar el mundo que nos rodea y la necesidad de supervivencia. ¿Esto qué quiere decir? De que como en los primeros años no teníamos muchos conocimientos. El conocimiento nació de prueba y errores, de sentido común, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver mucho con el conocimiento empírico. La ingeniería se basó en los conocimientos empíricos, tuvo como bases ellas, y luego más adelante surge lo que es la ciencia. Y esta ciencia se actúa como, hasta ahora, hasta estos días, actúa como una aliada inseparable de la ingeniería. ¿Por qué? Porque esta ayuda a que ya no sea solamente prueba y error, porque no se ha apartado lo empírico de la ingeniería nunca, pero la ciencia lo que da es un soporte a todo ello y además da mayor exactitud, da lo teórico, las situaciones también. Esto ayuda mucho debido a que se complementan varias cosas. En la ciencia se dan conocimientos como geometría, álgebra, trigonometría, astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Son conocimientos que no son ajenos. Nosotros los ingenieros como ingenieros no somos ajenos a los conocimientos de los de medicina, no somos ajenos a los conocimientos de arquitectura, etcétera, etcétera. Todo ello se complementa y funcionamos en conjunto. Eso es lo que da la ciencia y con la ayuda de los empíricos, porque como dije antes, no es que se haya aportado lo empírico, lo conocimiento empírico, se complementan y dan ese sustento al sentido común que le llamamos. El conocimiento por experiencia. En los tiempos antiguos, el ingeniero en lo que se basaba más era en el sentido común. Entonces, en base a ellos cometía bastante errores cometían. Pero al cometer tantos errores, el ingeniero lograba adquirir experiencia. Y para hacer sus creaciones, sus innovaciones, el ingeniero lo que usaba era su experiencia, porque en ese tiempo el conocimiento era muy limitado.
No había conocimientos de física o de química o de magnetismo o de gravedad al menos, como la entendemos ahora. Así que los ingenieros en esos tiempos usaban para sus creaciones los materiales más comunes que había, como la madera, la piedra, el agua, la tierra o el aire. Usaban lo que tenían a la mano para hacer lo que necesitaban hacer en esos tiempos, porque como dije, el conocimiento era muy limitado y no tenían la capacidad, no tenían lo suficiente, lo necesario para poder hacer nuevas cosas en materiales, hablando químicamente. Pero eso no les impedía para hacer volar su creatividad, por así decirlo. Podían construir cosas interesantes, como la esfinge que se ve a la derecha en la imagen. Y otro aspecto interesante, haciendo con relación al anterior, es haciendo una comparación de los ingenieros de antes con los de ahora. La comparación es acerca de la creatividad y la ciencia. Antes la creatividad era mayor. El ingeniero no tenía ayuda de la tecnología. Él usaba su propio cerebro, sus propias manos, su propia mente para hacer sus creaciones. Como vemos en el meme, el ingeniero de la izquierda dice, hice este dibujo de alta precisión completamente a mano. Mientras que el de la derecha, un ingeniero actual, dice, amá, se me congeló el AutoCAD. Es un poco gracioso, ¿no? ¿Qué pasaría si el ingeniero actual, como vemos en el meme, le quitaran la tecnología? Se le haría muy difícil hacer lo que antes hacían los ingenieros. Eso era antes, cuando la tecnología era muy baja, la creatividad era muy alta, y por eso podían hacer cosas muy interesantes. Pero en la actualidad, como la tecnología y la ciencia ha aumentado bastante, hemos podido evolucionar. Evolucionamos todo, como en el meme de acá, por ejemplo. Para llevar la carga son 2 días a caballo y 3 a burro. Pero ¿qué dice un ingeniero de ahora? Ya tenemos los materiales para construir el cohete para ir a la luna. Muy interesante que la tecnología nos haya limitado bastante la creatividad, pero nos haya hecho evolucionar bastante en lo que es transporte, infraestructura y todo ello. Ahora continuaremos con los aspectos en desacuerdo. Según encontrado en el texto, se comenta que a través de la historia, la ingeniería ha pasado por diferentes desarrollos. En lo que la prehistoria, el hombre supuestamente aplicaba más ingenio para subsistir, ya que su manera de motivación era la supervivencia, lo cual es entendible. Pero yo estoy disconforme por el tema de que se dice que el hombre en la prehistoria pensaba o tenía más ingenio, lo cual para mí no es correcto, debido a que en la antigüedad los descubrimientos pues, fueron al azar o los inventos fueron simplemente porque es de forma aleatoria, no fue porque la persona pensaba y se dieron las cosas como él quería, simplemente fueron al azar. En cambio, en la actualidad, aún ya teniendo los conocimientos, se desarrolla de una forma un poco más complicada por las nuevas tecnologías en las que estamos. Em, También podemos hablar sobre la evolución de la tecnología, hablando pues esencialmente de la edad contemporánea, en la que el principal avance por el cual se caracteriza es por el crecimiento sin límite de la ciencia, lo que ha permitido al planeta que se convierta en un mundo donde prima lo artificial. Eso es según el autor. Pero decir que nosotros vemos el mundo donde prima lo artificial es no disfrutar los pequeños detalles de la naturaleza y simplemente enfocarnos en lo tecnológico. Obviamente, nuestra vida cotidiana está acompañada de lo tecnológico, pero no necesariamente tenemos que ver lo artificial. Continuando con los aspectos en desacuerdo, la tecnología en la ingeniería ha evolucionado en el transcurso de la historia de la humanidad. Desde su aparición, el hombre ha enfrentado diversas dificultades. Gracias a su propio ingenio, ha sido capaz de obtener soluciones. Al hablar de la tecnología en la ingeniería y su historia, podemos destacar su aspecto empírico, que es como nace. Incluyendo aspectos técnicos, herramientas y máquinas, la ingeniería ha superado la previsión que en su origen pudo haber tenido. La tecnología avanzada es una época donde la ciencia empieza a formar parte de la visión y aplicabilidad de la ingeniería. El medir, el calcular y contar permitieron por ende que el conocimiento empírico pueda emplearse de una forma que busca el perfeccionismo, aspecto que en el texto se destaca como un propósito perfecto de la ingeniería. Al transcurrir su época industrial, se buscó perfeccionar las técnicas de producción, diseñando y construyendo máquinas. Hoy en día, la versión contemporánea evoca a que el mundo goza de todos los desarrollos tecnológicos. La aplicación de teorías científicas y sus pruebas permiten que puedan complementarse y generar conocimientos y técnicas viables en su aplicación efectiva. Y como se menciona, sin lugar a dudas, es la sociedad contemporánea la que disfruta de las creaciones tecnológicas. En base a lo mencionado, se discuten dos aspectos en desacuerdo. Primero,
que la ingeniería en su esplendor es una herramienta que no debe buscar la perfección. El perfeccionismo resultante de su aplicación no es la meta para un ingeniero. Más que todo, se debe buscar la optimización, mejora e innovación. Para apoyar este punto, se menciona el siguiente caso, la ingeniería genética, la mejora genética de los hijos. Michael Sandel es un filósofo y político americano. Realiza una crítica ética y él sostiene entonces que la decisión sobre el aspecto físico y la mejoría de los humanos genera una pérdida de libertad y autonomía, reduce la responsabilidad moral de las personas. Y también menciona que las personas mejoradas genéticamente, no serían plenamente responsables. Quiere decir que plantea que estos no serían responsables moralmente. Plantea además cuestiones éticas en cuanto a la ingeniería. ¿Tendría el mismo valor moral curar a personas con Alzheimer que mejorar la capacidad memorística de un opositor? Es una pregunta que él plantea. Yendo incluso más allá, estos avances propuestos y otorgados de la ingeniería hacen que Sandel reconozca el peligro de crear dos clases de seres humanos, o como él dice, aquellos con posibilidades económicas que puedan acceder con las tecnologías de perfeccionamiento y aquellos que no puedan acceder, no, por poder pagar los costos de los tratamientos. Incluso la posibilidad, si estas mejoras se podrían transmitir de generación en generación, de llegar a crear dos subespecies de humanos, los perfeccionados y los naturales, se habría creado también una brecha, una desigualdad en la sociedad. Por lo que los críticos señalan que la optimización y la búsqueda de niños de diseño no sino son formas de privatizar el mercado de la eugenesia, que en un aspecto ético, por parte de la ingeniería, genera una mayor desigualdad, que se relaciona con el segundo aspecto que mencionaré a continuación. El texto no aborda ni menciona los problemas de carácter social que en la ingeniería, como una herramienta interdisciplinaria, se rige bajo una ética y códigos morales y por los cuales debería solucionar. Podemos plantear entonces la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto la ingeniería puede ayudar a solucionar los problemas de desigualdad social? En medicina, gracias al aporte con las ciencias, es posible la producción y mejora de los bienes y servicios que se ofertan. No obstante, por mencionar un caso, hoy en Perú, el monopolio que gira en torno al mercado farmacéutico tiene como cabeza a Inca Pharma. La pregunta sería, ¿cómo contribuye la ingeniería a la sociedad con la mejoría de los procesos industriales si son los monopolios del país los que se benefician de las aplicaciones ingenieriles? Es claro que los monopolios podrían aumentar los precios, pues tienen la libertad sobre el producto del mercado. He aquí que radica un problema a nivel de sociedad y que la ingeniería se le escapa de las manos. En el conocimiento aplicado en la ingeniería se menciona que las necesidades entre el ayer y el hoy son similares, mas es cada día que nuevas necesidades abundan en el mercado y la razón de que se extiendan y formen nuevas ramas de ingeniería. Hace 2000 años, la comunicación a distancia, como la conocemos, no era ni siquiera un pensamiento, o al menos se puede asegurar ello. Aspectos tan cotidianos como la alarma o los timbres de las casas, la accesibilidad de la búsqueda de Internet, nuevos dispositivos más eficaces, sofisticados y de fácil empleo, son avances tecnológicos que existen hoy en día, por lo que diariamente las necesidades aumentan a escalas enormes, y la razón por la que el número de inventos no tenga límites en la mente de los ingenieros. Ahora, hablando en cuanto al futuro de la ingeniería, se explica que a medida que transcurre el tiempo, será esta la que deberá crear soluciones que puedan apaciguar las demandas de la humanidad, en la que deberá abordar la escasez de recursos naturales, el tema de la urbanización, seguridad, salud, energía. Pero en contraste con lo mencionado, se debe anunciar un problema eh, mucho mayor y que tiene que ver con la ingeniería y cómo la tecnología remoldea el mundo. Y entre los puntos destacados tenemos que la ingeniería deberá luchar por seguir existiendo, no en el sentido de que desaparecerá, pues en nuestra sociedad es indispensable los conocimientos de la ingeniería y que ésta constantemente nos ofrece, sino de la forma como se relaciona esta herramienta con nosotros y el uso que cambiará drásticamente. Es decir, por poner un ejemplo, las inteligencias artificiales podrían entrar en reemplazo de los ingenieros, ya que muchas tareas que ellos realizarían podrían ser reemplazadas y en mayor eficacia por una máquina. Y como un alcance adicional, hay que decir que algunas de estas ingenierías que existen con el tiempo pueden quedar obsoletas. Ante la presentación, muchas gracias a quienes nos están viendo y esperamos que el contenido sea de su agrado